Que el Señor me les bendiga, queridos hermanos, en esta preciosa noche. Es una bendición para mí poder estar nuevamente con ustedes compartiendo de la palabra de Dios. Espero que el día de ayer por la noche ustedes hayan aprendido mucho acerca de ese sacrificio precioso que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Pero sobre todo, hermanos, yo espero que hayamos podido disfrutar en familia. Recuerde que es nuestra primera vigilia al aire, fue de mucha bendición. Así que vamos a continuar esta noche aprendiendo más acerca de este momento, de esta semana preciosa que hemos tenido, la Semana Santa que le llamamos. Y para eso le voy a invitar a usted que vaya conmigo, por favor, a la palabra de Dios, a 1 de Corintios capítulo 15. Hoy vamos a estar aprendiendo del suceso que se da el día de mañana con la resurrección de Cristo. Pero creo yo que es una buena oportunidad, una buena noche para poder aprender acerca de la resurrección. Así que le voy a pedir que vaya conmigo. Le decía 1 de Corintios capítulo 15 y vamos a leer del versículo número 3 al versículo 21. Vamos a leer bastantes versículos, pero van a ser muy necesarios para que nosotros podamos ir aprendiendo de la palabra de Dios. Así que vaya conmigo, búsquelo ahí con toda su familia. Saque su Biblia, como siempre le he dicho, saque un buen lapicero, algo en que escribir y vamos a aprender acerca de la resurrección de Cristo y cuáles fueron o cuáles son esos resultados que tiene. Así que dice la palabra de Dios, 1 de Corintios capítulo 15, versículos del 3 en adelante. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura, y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos, así habéis creído. Dice el versículo número 12. Pero si se predica de Cristo que resucitó. Y una pregunta, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Versículo 15. Y si somos hallados falsos testigos de Dios, ¿por qué hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan? Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en pecado. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Vamos a orar esta preciosa noche. Incline su rostro ahí donde está, junto a su familia, y vamos a orar. Padre, gracias te damos por esta noche hermosa que tú nos has dado. Gracias porque después de esa vigilia preciosa que tuvimos, Señor, tú nos das la oportunidad de poder seguir aprendiendo de tu palabra. Gracias, Señor, porque aún en medio de esta crisis, de estas dificultades, Señor, tú permites y tú nos hablas a nuestra vida, a nuestro corazón. Oro, Señor, esta noche por cada persona que va a recibir tu mensaje, Padre. Que seas tú hablando a su corazón, hablando a su mente, Señor. Pero sobre todo, Padre, oro para que cada persona que va a escuchar este mensaje, Señor, pueda entender cuál era el propósito, pueda entender la magnitud que tiene, Señor, que tú resucitaras para cada uno de nosotros. Gracias te damos por todo, Señor. Eres un Dios maravilloso. Te amamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, hemos estado toda esta semana, desde el día domingo, hablando acerca de cada uno de esos sucesos
procesos que nuestro Señor Jesucristo tuvo que pasar antes de su muerte y después de su muerte. Todos sabemos que el día de su resurrección fue el día de mañana, pero creo que esta es una bonita noche para que cada uno de nosotros podamos aprender acerca de este tema tan precioso. Un tema, hermano, que para los cristianos es como un tema básico, un tema que es base en todo lo que nosotros creemos. Usted tiene que saber que hay ciertas doctrinas, hay ciertos principios, hay ciertos temas que para nosotros como cristianos son indispensables. El día de ayer estuvimos hablando acerca de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario y cómo esa muerte tenía propósitos para cada uno de nosotros. Aprendimos que gracias a la muerte de Cristo nosotros ahora hemos sido rescatados del pecado, rescatados de esa condenación eterna. Pero no solamente aprendíamos que habíamos sido rescatados, sino que también ahora nosotros estamos reconciliados para con Dios. Nosotros estábamos siendo enemigos de Dios. Dice la palabra de Dios allá en Romanos 5 que la ira de Dios viene sobre toda aquella persona que no tiene a Dios. La ira está sobre todas aquellas personas que no creen en Él. Pero gracias a nuestro Señor Jesucristo y a su muerte en la cruz del Calvario, es que nosotros ahora, hermano, podemos tener esa reconciliación con Él. Nosotros ahora podemos tener esa amistad con Dios que antes no podíamos tener. Y todo eso aprendíamos el día de ayer, hermanos, que fue gracias a ese sacrificio precioso de nuestro Señor Jesucristo. Y también aprendíamos que Jesús es nuestro sustituto. Todo lo que Jesucristo vivió en la cruz del Calvario, hermano, cada momento, cada situación, cada látigo que estaba en su espalda, esa corona de espinas, todo ese sufrimiento que usted alcanza a ver, por lo menos así, en lo que ve en una película o en lo que lee en la palabra de Dios, hermano, es lo que usted y yo merecíamos. Pero gracias a ese sacrificio de Cristo es que nosotros hemos sido sustituidos. Esa carga que estaba en nosotros, Jesucristo, gracias a su muerte. Pero otro tema bien importante, hermano, para cada cristiano, y es tan importante que nosotros necesitamos entenderlo esta noche, tiene que ver con la resurrección de Él. Tiene que ver con el hecho que Jesús no solamente murió, porque si Él solamente hubiera muerto, hermano, hasta ahí termina todo. Pero a diferencia de todos esos grandes hombres, de todas esas grandes personas, de todas las demás religiones que tienen a sus dioses, es que nuestro Dios es un Dios vivo, un Dios que resucitó, dice la palabra de Dios. Por lo tanto, hermano, esta noche es importante que usted y yo podamos aprender cuáles son los propósitos de esa resurrección, cuáles son los resultados, qué es lo que eso trae a la vida del cristiano. Nosotros conocemos también, y les decía anteriormente, que realmente la resurrección de Cristo se da un día domingo. Pero ¿qué pasó entre ese paréntesis de su muerte a su resurrección? La palabra de Dios, hermano, da algunas pinceladas de lo que pudo haber pasado en ese momento, en ese periodo de tiempo de 3 días. Si usted va conmigo a Pedro, primera de Pedro, capítulo número 3. Si usted puede acompañarme, primera de Pedro, capítulo número 3, vamos a ver qué es lo que sucedió en ese paréntesis entre la muerte de Jesús y su resurrección. Mire lo que dice el apóstol Pedro en el capítulo 3, versículos número 18 y 19. Dice la palabra de Dios: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne. Pero mire qué precioso, dice, siendo muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Lo que murió de Jesús, ¿qué es, hermano? Su cuerpo. Ese era el que estaba en la tumba, pero su espíritu, mire lo que dice la palabra de Dios en el versículo 19, dice, en el cual también fue, y mire lo que dice, predicó a los espíritus en de Dios. Cristo, su cuerpo estaba muerto, Él estaba en la tumba, pero su espíritu había sido vivificado. ¿Y qué hizo Cristo en ese momento? ¿Qué hizo Jesucristo en el tiempo que Él murió y tenía que resucitar? Dice la palabra de Dios que fue y predicó, dice, a los espíritus encarcelados. ¿Quiénes eran estos espíritus encarcelados, hermano? Pues en Efesios, y le voy a mover un poquito más atrás, vaya conmigo para poder ver un poco quiénes pudieron haber sido o quiénes son esos espíritus a los cuales Jesucristo les predicó en este periodo de tiempo. Efesios capítulo 4, versículo número 8. Vaya conmigo, Gálatas, y después de Gálatas vamos a encontrar Efesios, una carta hermosísima, hermano, que
hemos estado estudiando en nuestra iglesia y vamos a continuar en esta próxima semana. Dice el capítulo 4 de Efesios, versículo número 8, siempre haciendo referencia, hermanos, a lo que posiblemente sucedió, o a lo que sucedió, mejor dicho, en este espacio de tiempo entre la muerte y la resurrección. Mire lo que dice en el versículo número 8. Por lo cual dice la palabra de Dios, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Este versículo, hermano, también lo vamos a encontrar en el Antiguo Testamento, en el libro de Salmos, capítulo 68, versículo 18. Entonces, ¿a quién Jesús le estaba predicando en ese periodo de tiempo? Mire qué interesante, hermano, porque esto es algo que nosotros podemos aplicar a nuestra vida. Nuestro Señor Jesús, aún en medio de ese momento, en ese espacio de tiempo entre su muerte y su resurrección, Él estuvo predicando la palabra de Dios. Aún en tiempo difícil, podríamos decirlo así, la palabra de Dios no se dejó de predicar. Y hoy en día, hermano, cada uno de nosotros es algo que debemos de aprender. Usted y yo necesitamos, hermano, estar predicando la palabra de Dios. Oiga lo que le voy a decir, no hay mejor momento para predicar la palabra de Dios que cuando hay dificultad. Las dificultades son como esos ganchos que Dios nos da a nosotros los cristianos para poder atraer a otras personas a Cristo. Dice la palabra de Dios que Jesucristo en ese tiempo fue y predicó a la cautividad cautiva. ¿Y quiénes eran estos o a dónde estaban estos? Pues cada una de estas personas, hermanos, estaban en algo que se le llama el Hades o el Seol en el Antiguo Testamento. ¿Y qué significa Hades o Seol? Significa el lugar de los muertos. Toda persona cuando moría antes de Cristo, habían dos lugares donde esta persona podía ir. Y usted lo puede ver allá en aquella parábola bonita del rico y Lázaro, donde dice la palabra de Dios que estos hombres ambos murieron. Y dice que uno, llamado Lázaro, fue al seno de Abraham. Pero el rico dice que al morir también fue al Hades, a un lugar de tormento. Y dice que el rico alcanzaba a ver al padre Abraham y le decía: Padre Abraham, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y venga a ponerlo en mi lengua, porque en este lugar hay demasiado calor, hay demasiado sufrimiento. Y el padre Abraham viene y le dice: mira, hijo, no se puede ir de aquí para allá porque una cima nos separa. O sea, un gran abismo hay entre el seno de Abraham y el Hades donde el rico estaba. Entonces, cuando Jesús viene en este periodo de tiempo, Él baja a ese lugar a predicarle. ¿Quiénes estaban ahí? Todas las personas del Antiguo Testamento que habían muerto. Ahí estaban personas que habían creído en Él, como Abraham, como Jacob, como José, como Moisés. Todos estos grandes personajes bíblicos del Antiguo Testamento se encontraban en ese lugar, y así también todos aquellos que habían escuchado el mensaje de los profetas, pero no habían creído en la venida del Mesías. A toda esa gente Jesús llegó y les predicó. ¿Y cuál era el mensaje que Jesús llevaba para ellos? Pues el mensaje era el siguiente: aquí estoy, lo que se había prometido se ha cumplido. Ese era el mensaje que Dios tenía para todas esas personas. Y dice la palabra de Dios en Efesios que fue y tomó en la cautividad y se la llevó con Él. ¿Hacia dónde se la llevó? Hacia lo que nosotros conocemos por la Biblia llamado paraíso. Dice la palabra de Dios que en el momento que Él iba a morir, habían dos ladrones junto a Él. Y uno le dijo a Jesús que iba a estar con Él en el paraíso. Entonces, ¿qué hizo Jesús en ese periodo de tiempo entre su muerte y su resurrección? Fue y le predicó a todas esas personas que habían muerto, todas las personas del Antiguo Testamento. Y antes que Él muriera, todas esas personas se le fue y se les predicó. ¿Y qué hizo? Se llevó a aquellos que habían creído en Él. Entonces, eso fue lo que Jesucristo hizo en ese periodo de tiempo. Ahora bien, el tema de esta noche, hermano, en el que yo me quiero enfocar y que quiero que aprendamos cada uno de nosotros, tiene que ver más con la resurrección. Sé que es un evento que ocurre el día de mañana y nuestro pastor estará predicando, creo, de esto, pero es importante que esta noche aprendamos algunos detalles de ello. Por ejemplo, lo primero que usted tiene que aprender es que es una de las doctrinas fundamentales del cristianismo. Hermano, sin la resurrección nosotros no pudiéramos ser lo que somos. Sin la resurrección, usted y yo no podríamos creer en lo que creemos. Sin la resurrección,
todo lo que Jesús pasó, sufrimiento tras sufrimiento, hubiera sido en vano si Jesús no hubiera resucitado. ¿Por qué, hermano? Porque para nosotros es importante entender primero que gracias a la resurrección, hermano, nuestra palabra o nuestra predicación y nuestra fe no es en vano. Dice la palabra de Dios que si Cristo no hubiera resucitado, nuestra predicación fuera en vano, nuestra fe fuera en vano. Vaya conmigo de nuevo y regrese por favor donde empezamos, en Corintios, porque ahí vamos a estar yendo versículo por versículo para que aprendamos sobre la resurrección de Cristo. Si usted puede, hermano, vaya anotando cada versículo, vaya anotando cada punto. Mire lo que dice la palabra de Dios. Primero, ¿por qué, hermano? ¿Por qué la resurrección es tan importante? Porque si Cristo no hubiera resucitado, número uno, hermano, mire lo que dice en el versículo 14 del capítulo 15 de Primera de Corintios. Dice la palabra de Dios, y si Cristo no resucitó, dice la palabra, vana es entonces nuestra predicación. De nada serviría, hermano, estar esta noche acá predicándole a usted la palabra de Dios si Jesús no hubiera resucitado. De nada, hermano, que hubiera predicando si Jesús no hubiera resucitado, porque la resurrección es la base principal de toda la fe cristiana. Todo lo que nosotros somos, todo lo que nosotros hacemos, todo lo que nosotros creemos se basa en este acontecimiento tan importante. Sí, el sacrificio de Cristo tenía todos los propósitos que vimos ayer, pero la base principal de todos esos propósitos descansa en la resurrección. Por eso es que para nosotros es importante la resurrección, porque si Cristo no hubiera resucitado, dice la palabra de Dios, es vana nuestra predicación. ¿De qué serviría el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? La palabra de Dios nos enseña que el Evangelio es todas esas buenas nuevas, las buenas noticias. ¿Y cuáles son esas buenas noticias? Dice la palabra de Dios en los primeros versículos de Corintios 15, en el versículo 3 dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Esto es el Evangelio. Si usted se ha preguntado cuáles son esas buenas noticias, son estas lo que dice Pablo acá. Dice que Cristo murió por nuestros pecados. Eso es lo primero. El Evangelio tiene que ver con la buena noticia que Cristo murió, pero murió por nuestros pecados. Y no solamente eso, dice la palabra de Dios, murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y dice el 4, y que fue sepultado, y que más dice, hermano, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Esto es el Evangelio. Pero dice la palabra de Dios allá en el 14, si Jesús no resucita, en vano es toda nuestra predicación. De nada serviría ir casa por casa, ir colonia por colonia, de nada serviría incluso por hoy por las redes sociales estar predicando, porque Cristo no resucitó. Jesucristo sería como cualquier otro gran hombre de la historia que hicieron cosas buenas, que fueron dadivosos, que anduvieron con la gente pobre, que ayudaron a otros, como mucha gente a lo largo de la historia lo ha hecho. ¿Sabe cuál es la diferencia entre ellos y el Jesucristo de nosotros? Que nuestro Señor Jesucristo, Él resucitó. Esa es la gran diferencia. Por eso es que nuestra predicación, por eso es que nuestra palabra, por eso es que la palabra de Dios tiene poder. Porque Jesucristo ha resucitado, Él no está muerto. Y no solamente por eso, sino que en el mismo versículo, mire lo que dice. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces, dice, nuestra predicación. ¿Y qué más dice? Vana es también vuestra fe. Si Jesús no hubiera resucitado, hermano, de nada serviría aquello en lo que usted cree. ¿Para qué tener fe en algo, hermano, que no siente? En algo que no ve. Es como que usted venga y tenga algo, yo no sé, que no tiene vida y usted esté teniendo fe. No se puede, hermano. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que nuestro Dios está vivo y Él es Jesucristo. Por eso es que tiene sentido nuestra fe. Por eso es que cuando usted ora, usted no le está orando a algo que está muerto. Usted le está orando a algo que lo ve, que lo siente, algo que está con usted. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios, si Cristo no resucita, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Entonces, ¿por qué es importante, hermano, la resurrección? Porque le da sentido a lo que predicamos, le da sentido a lo que nosotros creemos. Usted está creyendo en un Dios vivo,
en un Dios poderoso, en un Dios capaz de cambiar su situación en este momento y la situación que está viviendo todo el mundo. Dios tiene el poder para hacerlo, porque es un Dios vivo que resucitó de entre los muertos. No hay otro como Él. Dice la palabra de Dios, porque si Cristo no hubiera resucitado, ¿sabe qué pasaría con nosotros? Nosotros aún seguiríamos en pecado. El pecado, hermanos, aún seguiríamos siendo esclavos de él. Ayer vimos cómo Jesús rompió esa esclavitud que teníamos nosotros. Él llegó a un lugar como que usted y yo estuviéramos en un mercado siendo vendidos porque no valemos nada, pero Jesús vino y pagó el precio por nosotros. ¿Para qué? Para rescatarnos, para que esas ataduras que teníamos del pecado fueran cortadas. Pero si Jesús no resucita, dice la palabra de Dios que vana es nuestra predicación, vana es la fe y seguiríamos viviendo en pecado. El pecado seguiría siendo nuestro amo. Por eso es que hemos venido hablando acerca de ese momento precioso o acerca de ese simbolismo del Antiguo Testamento en donde el Cordero, hermano, que se mataba en el Antiguo Testamento para perdón de pecados, ahora nuestro Señor Jesucristo lo hizo. Por eso es que Cristo, hermano, ahora Él es. En aquel tiempo la Pascua era un Cordero, pero ahora nuestro Señor Jesucristo es nuestra Pascua. A Él es que celebramos nosotros. Por eso es que si Cristo no resucita, hermano, usted y yo seguiríamos viviendo en pecado. Mire lo que dice el versículo 17, siempre de 1 de Corintios, capítulo 15, versículos número 17. Dice, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Y mire lo que dice, aún estáis en vuestros pecados. Fue gracias a esa resurrección que usted y yo fuimos libertados del pecado. El pecado, hermano, ya no tiene potestad sobre usted y sobre mí. El pecado ya no se enseñorea de nosotros. El pecado ya no es el que manda en usted y nosotros pecamos, hermano, porque estamos alejados de Dios, porque no queremos obedecer la palabra de Dios, pero ese pecado ya no tiene potestad sobre usted. ¿Por qué? Porque ya Cristo resucitó para darnos libertad de eso. Y número 3, hermano, esa resurrección es valiosa para un cristiano. ¿Sabe por qué? Porque si Cristo no hubiera resucitado, ya no hubiera esperanza para todos aquellos que murieron creyendo en Él. Por eso es que es importante. Por eso el apóstol Pablo, allí en Tesalonicenses, le decía, no se entristezcan, no tengan ustedes tristeza, no haya tristeza en ustedes, porque si han creído en Dios, tienen que saber que un día, así como Cristo resucitó, ustedes también resucitarán. Por eso necesitamos entender, hermano, lo valioso, lo grande que es la resurrección de Cristo. Yo muchas veces pienso, hermano, que muchos cristianos vivimos la vida de cristianismo que vivimos porque no hemos entendido estas doctrinas fundamentales de un cristiano. Porque hemos basado nuestro cristianismo en aquello que es emocional, en aquello que es chistoso, en aquello que da ganas, ¿verdad? Al alma, ¿verdad? A las emociones, que impacta ahí. Pero hermano, si usted es un verdadero hijo de Dios, necesita conocer estas doctrinas fundamentales de la resurrección. Si Cristo no resucita, hermano, no habría esperanza para todas aquellas personas que murieron creyendo en Él. ¿Para qué ir a predicar la palabra de Dios? ¿Para qué decirle a la persona que si ella recibe a Cristo un día, si ella muere, puede estar con Él? ¿Para qué serviría si la resurrección no se hubiera dado? Entonces tenemos que entender como cristianos, hermanos, tiene un impacto grande en la vida de cada uno de nosotros. Ahora bien, hermanos, ¿cuáles son los resultados de esa resurrección? Estábamos viendo ahorita el por qué es importante, pero ahora quiero que veamos rapidito, en unos minutos, cuáles son los resultados que tiene la resurrección en cada uno de nosotros. Y si usted puede, hermano, anótelo, ya le dije. Número 1, es que gracias a la resurrección, nosotros ahora somos aceptos delante de Dios. ¿Qué significa eso, hermano? Que ya Dios a usted y a mí ya no nos mira con ira como lo hacía antes. Ya Dios a usted y a mí ya no nos mira como deudores, como pecadores, sino que ahora dice la palabra de Dios que somos aceptos.
Cuando Cristo lo mira a usted, ¿sabe a quién está? Cuando Dios, lo mira a usted, ¿sabe a quién está viendo? No está viendo a Ulises pecador, no está viendo a ninguno de ustedes. Está viendo a su Hijo Jesucristo. Porque gracias a que Él resucitó, es que ahora nosotros somos aceptos delante de Dios. Es que dice la palabra de Dios que ahora usted y yo podemos tener el acceso al trono de la gracia de Dios. Usted y yo no necesitamos de nadie que venga y cumpla con esa función, porque ya nuestro Señor Jesucristo lo hizo. Él ya pagó una vez y para siempre por nuestros pecados, y ahora Él, hermano, nos ha hecho aceptos delante de Dios. Dios a usted y a mí, hermano, nos ama porque ama a su Hijo Jesucristo. Dios a usted y a mí nos ama porque a quien Él ve es a su Hijo Jesucristo. ¿Y eso gracias a quién? Gracias a la resurrección de Él. Por eso, hermano, que uno de los resultados que tiene la resurrección en la vida del cristiano es que ahora podemos ser aceptos delante de Dios. Ahora Dios y yo estamos unidos nuevamente. Ahora Dios y yo, hermano, estamos en el mismo equipo. Porque Jesucristo es el que ha hecho eso a través de su resurrección. Número 2. ¿Cuál es el resultado de la resurrección? Es que ahora nosotros, hermanos, tenemos un sumo sacerdote que intercede por cada uno de nosotros. El sacerdote en el Antiguo Testamento tenía la función de interceder delante de Dios por el pueblo. El pueblo venía, hacía algo, se lo decía al sacerdote y él era el único que podía ir delante de Dios y pedirle a Dios que perdonara los pecados del pueblo. Esa era la función del sacerdote. Él era el intermedio, él era el que estaba en medio del hombre y Dios, el que estaba en medio de la relación entre Dios y el hombre. Ese era el sacerdote. Pero en el momento que Jesús resucita, Él se convierte en nuestro sumo sacerdote. ¿Y eso dónde lo dice? Vaya conmigo rapidito, hermano, a Mateo capítulo 8, Romanos capítulo 8, versículo 34. Romanos capítulo 8, versículo 34. Si usted no puede leerlo, yo se lo leo rapidito porque acá lo tengo ya. Dice la palabra de Dios: ¿quién es el que condenará? Mire qué preciosa la pregunta que Pablo hace. Viene hablando acerca de que somos más que vencedores. Y dice el versículo 34, ¿quién es el que condenará? Dice la palabra de Dios: Cristo es el que murió. Pero mire lo que dice: más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios. ¿Y qué dice, hermano? El que intercede por nosotros. Yo no sé, hermano, pero cuando leo este pasaje de la Biblia, yo me imagino a Jesucristo cuando nosotros hacemos algo que merece realmente, como decimos por ahí, ¿verdad?, un buen cinchazo. Yo me imagino que Jesús le dice a Dios: no lo hagas. Yo ya pagué por Él en la cruz del Calvario, ¿te acordás? No es que Dios no sepa, Él lo sabe. Pero yo me imagino esa interacción que hay entre Dios y su Hijo en ese momento, diciéndole: mira, no lo hagas, pero yo ya pagué el precio por Él. Eso significa que Jesús, hermano, es nuestro intercesor. Jesús ahora es nuestro sumo sacerdote. No hay otro intercesor. Dice la palabra de Dios en 1 de Timoteo capítulo 2 versículo 5. No hay ningún otro intercesor entre Dios y los hombres. Solamente Jesucristo, hombre. Nada más y nadie más puede interceder por nosotros delante de Dios. Por eso es que dice la palabra de Dios que gracias a la resurrección, uno de sus resultados es que ahora nosotros tenemos un sumo sacerdote que intercede por cada uno de nosotros. Y hay otro versículo, pero yo quiero que usted lo busque en su casa, Hebreos 7, 23 al 25. Usted puede buscar este texto, Hebreos 7, del 23 al 25, y usted lo puede leer y va a darse cuenta cómo Él, hermano, ha tomado ese lugar que antes el sacerdote tenía. Pero ahora Él es el único sumo sacerdote, dice la palabra de Dios allá en Hebreos. Y como tercer resultado, hermano, para ir terminando ya, es que gracias a la resurrección, hermano, es que nosotros resucitaremos y somos inmortalizados gracias a Él. ¿Qué significa todo eso, hermano? Que cada uno de nosotros, Él nos da la seguridad
que si morimos ahora, hermano, en Cristo, o si Él viene por aquellos que ya murieron, cada uno de nosotros seremos resucitados. Mire qué preciosa la esperanza que tenemos los hijos de Dios. Él no dice que no atravesaremos problemas. Él no promete que no van a haber dificultades. Él no nos está diciendo que el coronavirus no puede, es imposible que llegue un hijo de Él. No dice eso en la palabra de Dios. Pero lo que sí nos asegura, hermano, y lo da a nosotros ánimo a través de su palabra, es que si un día Él nos llama a su presencia, usted y yo tenemos la esperanza que vamos a resucitar. Ve cómo es de importante, hermano, entender lo que significa la resurrección de Cristo. Ese acontecimiento, hermano, es la base central, es el punto final, es como dicen la cereza en el pastel de toda la obra preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Porque sin esa resurrección, hermano, ya le dije, nosotros no tendríamos por qué estar predicando, no habría sentido. No habría sentido de creer en algo que está muerto. Si Jesús no hubiera resucitado, hermano, nosotros seguiríamos viviendo en pecado. Si Jesús no resucita, hermano, todos aquellos que murieron creyendo jamás van a resucitar. Pero a diferencia de todo eso, Jesús esta noche, hermano, nos da la seguridad a nosotros que si nosotros hemos creído en Él, que si nosotros hemos entendido su resurrección, nosotros podemos tener la seguridad. Primero, les decía yo, hermano, que Él, gracias a Él, hemos sido aceptados con Dios. Esa deuda que teníamos ha sido pagada y con un gran precio, su sangre. Y no solamente eso, gracias a que Cristo resucitó, usted y yo tenemos a alguien que intercede por nosotros, Jesucristo. Gracias a esa resurrección es que usted y yo tenemos la esperanza que si morimos, un día, hermano, vamos a resucitar y vamos a estar con Él por toda la eternidad. Hermano, esta noche quiero cerrarle diciendo, esta semana es una semana preciosa. Es una semana que todos necesitamos esperar y anhelar, pero con el propósito de estar agradecidos por todo lo que Él ha hecho. Estar agradecidos por ese sacrificio. Estar agradecidos porque Él decidió venir siendo Dios. Dice, tomó esa forma de hombre allá en Filipenses capítulo 2. Y todo eso lo hizo por amor a cada uno de nosotros. Tenemos, hermanos, que estar agradecidos con Dios esta noche. Yo sé, hay dificultades, yo sé, hay momentos difíciles, yo sé, enciende, pone las noticias y se aflige más. Pero aún en medio de toda esa adversidad hay una pequeña luz y esa pequeña luz se llama Jesucristo. Y la palabra de Dios dice que todo aquel que viene a esa luz, dice la palabra que esa luz ahora está en Él. Hermanos, esta noche, sé que la resurrección es el día de mañana. Pero es muy importante que usted aprenda sobre este tema. Recuerde, hermano, la resurrección de Cristo es lo que le da vida a lo que nosotros creemos. Por eso esta noche, ahí donde usted está sentadito con su familia, escuchando esto, con sus palabras, dígale, Señor, gracias por morir en la cruz, pero por haber resucitado para darme salvación a mí. Esta noche, hermano, necesitamos estar agradecidos con Dios. Vamos a orar, incline su rostro y oremos al Señor. Padre, gracias te damos, Señor, por esta oportunidad preciosa. Señor, agradezco porque aún en medio de esta crisis, aún en medio, Señor, de toda esta situación que estamos viviendo, tú permites que tu palabra pueda seguir siendo predicada, Señor. Sabemos, Señor, que cada mensaje de la palabra de Dios que se está predicando alrededor del mundo, Señor, está cayendo en esa tierra fértil, Dios. Y yo oro, Padre lindo, para que cada hermano que está sentado, que está acostado, que está haciendo lo que sea, pero que esté escuchando estos mensajes, Señor, tu Espíritu Santo pueda tocar su vida, pueda tocar su corazón y primero, Señor, que ese Espíritu Santo pueda convencerle de sus pecados, pero que también tu Espíritu Santo, Señor, pueda traer paz a su vida, pueda traer paz a sus corazones. Sabemos, Señor, que tú tienes el control de todo. Sabemos, Padre, que todo lo que pasa en nuestra vida, tú ya lo has pensado, Señor. Todo está planeado y es parte de ese plan hermoso que tú tienes con cada uno de nosotros. Oro, Señor, para que cada cristiano, Señor, alrededor del mundo pueda entender, Señor, que aún en medio de la crisis,
nosotros tenemos que adorar. Gracias te doy, Señor. Bendice a nuestra iglesia, Señor, amiga allá en los Estados Unidos, a cada hermano, Señor. Bendice a los pastores, Señor. Bendice también, Señor, a nuestra iglesia, al tabernáculo central, Señor. Que tu palabra pueda seguir siendo predicada, Señor. Bendice a nuestro pastor general. Y de igual manera oramos por el tabernáculo de Majucla, Señor, para que seas tú, Señor, el que guardes, protejas a cada familia, Señor. Y que pronto, Señor, podamos estar reunidos nuevamente, Señor, alabando tu nombre, Señor, y sobre todo, aprendiendo y practicando lo que tu palabra dice. Te amamos, Señor, eres un Dios maravilloso. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Hermano, esta noche solo me resta decirle una cosa. Si usted no ha recibido a Cristo, usted hágalo, ahí donde usted está sentado. No necesita que una persona lo lleve. Usted solo puede sentarse, apartarse en un momento dentro de su misma casa o ahí donde usted está sentado y decirle: Señor, te pido que entres a mi corazón. Yo quiero recibirte como mi único y suficiente Salvador. Yo quiero tener esa esperanza de que si yo muero o tú vienes, yo estaré contigo. Reciba a Cristo esta noche, hermano, y recuerde, su vida va a cambiar totalmente. Hermanos, los esperamos el día de mañana. Recuerden, tenemos 2 servicios a las 8 de la mañana, a las 5 de la tarde. Vamos a estar celebrando también nuestra Santa Cena, una de las ceremonias más preciosas para cada uno de los cristianos. Que Dios me les bendiga a todos y feliz noche.